Muy bien. Gracias, Ana. Si podemos ir a la siguiente lámina para ver algunos anuncios importantes. Estamos grabando este webinar y se lo vamos a mandar a todos los registrantes. Si ustedes tienen una pregunta, al final de su pantalla van a ver un botón de preguntas y respuestas, Q y A, y entonces pueden poner otras preguntas si quieren asegurar que cosas que le demos prioridad. Pueden utilizar el chat también, que va a ser monitoreado, pero hay que mantener la conversación respetuosa y productiva. Nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de comportamiento disruptivo o poco respetuoso. Si tiene alguna preocupación, por favor, si ustedes sienten inseguro en el espacio, entonces el participante puede ser eliminado de lo que es la plataforma. Algunos anuncios se lo voy a pasar a Nathan Allen, de que nos va a presentar lo que es el premio de Buildings Up. Muchísimas gracias, John. Creo que todos me pueden escuchar. Primeramente quiero darte las gracias y a ACEEE. Gracias, muchísimas gracias realmente. Vemos que son muchas personas. Lo que voy a hablar son los premios. Creo que es un premio maravilloso. Entonces después se lo voy a dar a mi colega y espero, me disculpo si no, mi nombre es Nate Allen y soy un gerente de programa y estoy muy emocionado porque he presentado todo a la par de R2E2. Esto es una nueva iniciativa con una nueva tecnología que vamos a anunciar esto, es un premio, está diseñado para rápidamente escalar lo que es la optimización de electrificación y actualizaciones en los edificios. Esto no es para readaptar un solo edificio, sino que muchos edificios dentro de lo que es la zona de actualización. El premio son 4 fases y en un plazo de 5 años estamos en la fase 1, que es la fase de conceptos, que son más de 22 millones de dólares. Y ahorita está abierta lo que es la fase 1 y cierra julio 18, 2023. Y estamos buscando de 20 a 60 equipos ganadores. No es una competición, es una competición, significa que estamos haciendo cooperar, porque no queremos que solo tengamos un ganador, sino que la mayor cantidad de ganadores posibles para que puedan colaborar juntos. Vamos a hablar también de lo que son los objetivos del premio. Buildings Up quiere abordar las barreras no técnicas y administrativas y otras barreras que tienen para poder mejorar lo que son los edificios eficientes de energía y las emisiones. Tenemos equipo para convertirnos, para, por ejemplo, utilizar bombas de agua para calentamiento, mejor insulación, solo de 1 al 2% están readaptados para lo que es la eficiencia de energía este año. Y eso no es suficiente. Necesita innovación para poder abordar las barreras no técnicas, sociales y financieras, administrativas y otros retos en nuestros edificios. Al dar capacidad y poder mejorar las habilidades para poder readaptar estos edificios. Necesitamos que estas prácticas sean replicables y escalables y creo que beneficiaría a las comunidades marginadas en por lo menos un 40%, lo que vamos a hablar en un momento.
La siguiente lámina vamos a hablar de lo que son los caminos. Así que estamos pidiendo de qué lo que es el camino de centrada en equidad son $400,000 para cada premio. Las cosas van a por lo menos a 8% de las iniciativas en edificios equitativos. La siguiente lámina son 200,000 y este es un camino de innovación abierta. La asistencia técnica va a ser proporcionado para conceptos y implementaciones de planes para los equipos ganadores. Ambos caminos, los equipos van a presentar sus conceptos para escalar y actualizar y readaptar los edificios en una área geográfica específica o tipo de edificio. Y quiero asegurarme, este premio no va a pagar, es solamente para desarrollar habilidades de un personal dedicado y nos vamos a enfocar en desarrollar y otras fuentes de financiamiento, etcétera. Y nosotros queremos que sigan participando vamos a hablar un poquito más sobre algunos de los puntos. Queremos hablar sobre la elegibilidad y asegurarnos. Así que para el propósito de edificios elegibles equitativos son 4 categorías que tienen que cumplir con los requisitos para ser elegibles. Primero es la ubicación geográfica, tienen que estar ubicados dentro de lo que es el censo de Justice 40, tierras tribales y territorios que son elegibles. Segundo, tienen que ser casas asequibles o ocupados por residentes de bajos ingresos, incluyendo casas subsidiadas y ocupadas por personas de bajos ingresos. Tercera, edificios comerciales marginalizados, incluyendo escuelas de título 1, organizaciones sin fines de lucro y los que dan servicios comunitarios, esenciales. Por ejemplo, todos los clubs en contra de la contaminación. Y 4, tiene que ser definido por el equipo. Así que nosotros reconocemos que puede ser de que no hayamos abordado todas las definiciones, pero si ustedes tienen otra definición que quieren incluir y que también pudiera caer dentro de la categoría de elegibilidad, por ejemplo, para cambios climáticos, insolación, y quieren crear un diseño local, hay información oficial en lo que son los edificios de equidad elegibles en lo que es el 3.5. Rápidamente, por ejemplo, un ejemplo que nosotros tenemos unos ejemplos de algunos proyectos, diferentes ejemplos que los aplicantes han solicitado, por ejemplo, un edificio o un proyecto con una organización comunitaria, modificaron lo que son gas propano por lo que eran bombas de calor eléctrica eficientes y buscando la innovación y sobreponiéndose las primeras barreras tecnológicas. Vamos a la siguiente lámina. Esto incluye falta de contratistas, costos altos para actualizaciones, falta de materiales, no obtener suficiente fuerza laboral, falta de fondos y programas de iniciativas, calidad inconsistente en el trabajo. Vamos a incluir en la última lámina y lo que nosotros mostramos aquí en el código QR, esa es la fase 1. Hay información. Hace 2 días ese ya pasó.
Sobre este premio pueden encontrar información, entrenamientos y seminarios que van a venir pronto y el correo electrónico es el mejor lugar. Ahorita, y creo que con eso se lo voy a pasar a mi colega en R12 2. Gracias y buenas tardes. Gracias, Nate. Si nosotros podemos ir a la siguiente lámina, vamos a presentar a nuestros ponentes. Yo soy John Myers y soy asociado con HR and Advisors. Cali, ¿te quieres presentar? Yo soy Cali Seltzer y soy la directora, Hannah. Yo soy Hannah Glosser, soy una directora en HR&A Advisors y se lo paso a Lauren. Hola a todos, gracias por los organizadores por la invitación de participar este día. Yo soy Lauren Ross, soy eh, una asesora senior del Departamento de Viviendas y no necesariamente en el seminario de hoy, pero voy a estar aquí para preguntas y respuestas. Pero como he dicho, estoy muy emocionado de estar este día, pero lo más importante, estamos muy emocionados de poder eh, hacer el asocio como R2D2 y Upgrade Christ es para acelerar y actualizar y nuestras casas asequibles. Estamos muy emocionados de poder asociarnos, de que eso cae dentro del sector y se necesita más que nunca. Y con la cantidad de fondos no asequibles, necesitamos soluciones. Industria para poder tomar cambio en ese sector. También voy a decir que nosotros vamos a continuar haciendo nuestra parte, el Departamento de Vivienda, para alinear rehabilitación sustancial y incentivos y requerimientos para lo que es eficiencia de energía y decarbonización, pero también necesitamos recursos para poder alinear y además de responder a la crisis climática, el cual va a ser un enfoque de la discusión de este día. Nosotros sabemos que estas inversiones tienen que tener ahorros en cuanto a los servicios y que se sienten más saludables, más cómodos. Voy a parar ahí, pero realmente estoy con mucha ilusión viendo la discusión de este día. Gracias, muchísimas gracias, Lauren. Si podemos ir a la siguiente lámina rápidamente, voy a presentar a HRA y lo que vamos a tratar de cubrir este día es una forma de consultoría con 6 oficinas en todo el país, trabajando en diferentes ciudades en todos los Estados Unidos. Están muy conectados a mejorar la vida de las ciudades en América y de vivienda y eficiencia energética. Y es algo que nosotros tuvimos el honor de ser parte de y tenemos una gran geografía. Vamos a la siguiente lámina. Nuestra asequibilidad de vivienda se enfoca en 4 sectores: estrategias de vivienda a nivel estatal, em, políticas. Estamos trabajando con gobiernos para poder ayudar a entender los objetivos comunitarios y después regulaciones y otras políticas asociadas con esos objetivos, diseño de programas, cómo diseñar los programas y públicos y privados que se alinean con los objetivos comunitarios. Más y más en los últimos años hemos incluido la eficiencia energética en estos programas de inversión. Y último, pero no menos importante, hemos estado involucrado en un gran rango de desarrollo y preservación de vivienda y asequibilidad en la variedad de niveles a través de todo el país. Eso entre nuestra perspectiva es muy complicado, pero es un tema muy emocionante. Vamos a la siguiente lámina. Así que nuestra intención este día, que al final de esta presentación, ustedes deben de tener un entendimiento más profundo de lo que son las partes básicas de la vivienda, de casas asequibles en particular, cómo se define
y cómo es creado. Ustedes también deben poder reconocer los beneficios y las barreras dentro de dentro de lo que es la disponibilidad de casas asequibles y priorizar y trabajar en sus grupos y poder priorizar entre los resultados que nos va a ayudar a desarrollar un plan para que ustedes sepan cuáles son los objetivos que quieren lograr. Podemos ir a la siguiente. También estamos a los edificios. En la mano derecha de la lámina pueden ustedes ver lo que es la fase 1. El trabajo de hoy va a estar enfocado en el primero, segundo y quinto y ayudarnos a evaluar prioridades, cómo abordar esos retos por medio de la innovación y de los impactos y al final y las estrategias, lo mismo en lo que es la innovación y cómo eso se va a dar de forma regional a través de todo el país. Podemos ir a la siguiente lámina. Con todo esto en mente, nuestra agenda hoy de lo que es casas asequibles, qué significa y en lo que son las actualizaciones en los edificios, lo que impulsa esta casa asequible y estas actualizaciones y las dos cosas juntas y pensar en prioridades, en la intersección de casas asequibles y actualizaciones energéticas. Y último, pero no menos importante, preguntas y respuestas. Si tienen preguntas a través del proceso, no duden en poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas al final de su pantalla de Zoom. Con esa agenda se la voy a pasar a mi colega Tali, que va a explicarnos nuestra primera sección. Gracias, John. Yo soy Cali. Bienvenidos a todos de nuevo. Entonces vamos a comenzar hablando de casas asequibles. ¿Qué es? ¿Quién vive en ellas? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Hay muchos. Y a medida que nosotros hablamos de los diferentes tipos de vivienda, también vamos a entrar a las características que las casas asequibles o casa que es asequible están relacionados con sistemas energéticos, sistemas e intersección energética. Cuando alguien dice que es casa asequible o esas son casas asequibles, podemos ver diferentes cosas. Y para poder simplificar este día, me gustaría que las personas pensaran una definición centrada en las personas. Así que para ti, para cualquier persona que conocen, deben considerar que su vivienda es asequible, que su casa es asequible, si no te cuesta más de una tercera parte de tu ingreso para su costo de vivienda y sus facturas. Eso pudiera ser sus, por ejemplo, el pago de hipoteca, el pago de la renta. Piensen en el interés de las personas. Esos son, si ustedes tienen una casa de calidad y no estás pagando más del 30% de tu ingreso, entonces esa casa es asequible para ti. Para muchas personas, como ustedes saben, y particularmente que tienen un ingreso moderado bajo, o alguna combinación de ambos, es muy difícil encontrar vivienda donde no están pagando más del 30% de sus ingresos o su hipoteca. Para un pequeño número de esas personas hay subsidios disponibles para tener un costo, es más asequible para ellos basado en sus ingresos. Así que a veces hay subsidios involucrados en vivienda y eso también se llama casas asequibles, pero solo manteniendo en mente cuando ustedes escuchan casas asequibles, ¿asequible para quién? Y piensa en tu propio ingreso y la hipoteca más los servicios, si eso excede una tercera parte de tu ingreso total, entonces tienes una carga de vivienda. Vamos a hablar de carga de vivienda este día, pero solo como un punto de inicio. Y en esta conversación van a ver en la lámina, tenemos diferentes desgloses de lo que es un ingreso medio, las personas que son consideradas bajo ingreso, muy bajo ingreso o extremo. Siguiente lámina, por favor.
para vivienda en los Estados Unidos, que es más del 30% de su ingreso. Esos son considerados cargas de vivienda y realmente es básico. Viviendo es una tercera parte y no deja muchos cojines para otros gastos, como por ejemplo ahorros. Este ejemplo a la derecha tiene una familia de 2 adultos y 2 niños que viven en el área de Chicago. El costo anual es $15,000. Si ustedes tienen que pagar eso, tendrían que ganar $109 y eso es un ingreso mensual de más de nuestros $9,000 para que no sea una carga de vivienda. Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre el tipo de vivienda que está poniendo vivienda para poder hacerlo más asequible para personas que no pueden costearse el tipo de mercado. Así que esto es el Spectrum. No es un Spectrum perfecto. Van a haber subsidio en la izquierda y en la derecha. Realmente solo piensen que hay diferentes tipos de vivienda donde el gobierno o el federal en alguna manera está dando un subsidio o tiene un gasto como créditos o programas. Así que cuando decimos que ocurre de una manera natural, pero ese es vivienda en su comunidad que no tiene subsidio, puede ser una familia unifamiliar, apartamentos. Así que el costo para vivir ahí es más bajo debido a la edad del edificio. No es la cosa más brillante, no es una cosa nueva, pero es asequible, pero las personas que pueden ser que no tengan acceso o no tienen ningún subsidio. Ellos pueden encontrar casa que es asequible, que no tiene subsidio. El costo continúa y van a ver que también nosotros programamos lo que es el crédito para la persona que por primera vez compra una casa. Esos son gastos gubernamentales para animar que las personas se vuelvan propietarios. Muchas veces van a casas donde hay ingresos más altos que pueden realmente comprar una casa sin asistencia. Muchos de ellos realmente no tienen este beneficio, pero lo ponemos aquí porque es importante reconocer que subsidiamos viviendo una gran variedad de formas en este país y subsidiamos viviendas, medios y otros en los Estados Unidos. También hay subsidio directo, como pueden ver aquí, elementos TDBG, que cómo administrar varios programas de lo que es el Departamento de Vivienda y no organizaciones sin fines de lucro para desarrollar unidades de alquiler y propiedad. ¿Quiénes son dos de esos importantes programas? Como ustedes saben, hay una gran necesidad para casas asequibles que excede los recursos disponibles. Así que es importante que los gobiernos locales toman decisiones estratégicas de cómo gastarse esos dólares. Vamos a continuar. Típicamente van a encontrar un nivel más profundo de subsidio que lo que se llama proyecto de sección 8 o un voucher, que también es parte de la sección general y programa. Está estructurado para asistir a las familias de diferentes habilidades para encontrar casa que es asequible y vamos a pagar la diferencia dando las unidades y lo que la familia puede costearse sin excederse del 30% de su ingreso. Programas locales en los últimos 30 años, la cantidad de viviendas disponibles ha disminuido. También casas ahorita puede tener alguna de estas otras fuentes, pero también tiene servicios de apoyo a sitio
servicios muchas veces las personas y es un recurso esencial para las personas, las casas, viviendas públicas. Tuvo una gran cantidad de inversión que fue hace muchos años y a través del tiempo edificios antiguos son viviendas públicas subsidiadas con muchas necesidades de capital. Vamos a la siguiente lámina y vamos a tener que distinguir causa que es asequible, que es subsidiado o restrictivo. No todas las unidades de vivienda, como he dicho al principio, que son consideradas asequibles, son subsidiadas. Si ustedes tienen viviendas que es asequible para ti y no estás pagando más del 30%, entonces de hecho tienes una situación de casa asequible. No está subsidiado, puede ser que lo seas. Muchos de estos son no restringidas, no subsidiadas. No hay recursos federal o financiamiento dentro del proyecto. Así que no tienen una restricción, con lo que esa persona tenga, su ingreso no está restringido. Podemos hablar de unidades restringidas. Estamos hablando de un pequeño número de unidades en todo el país. Vamos a poner 4% aquí. Eso es el porcentaje de viviendas que de hecho reciben algún tipo de subsidio. Una familia que califica. Así que no hay un número esencial porque está ese subsidio y esos y recursos escasos. Estas unidades no son mantenidos, entonces ese subsidio puede estar en peligro y lo que significa realmente que las condiciones de vivienda para las personas que viven ahí es, y los subsidios son muy limitados a poder mantener esas unidades. Siguiente lámina, por favor. Así que, gracias por estas unidades no subsidiadas. Aún pueden ser asequibles basados en el nivel apropiado. mm, No tiene subsidio y es privadamente, la propiedad es privada. No es la cosa más nueva o mejor, pero ustedes pueden ver la garantía como que en azul, casas que son asequibles al 80% de las personas que ganan el promedio. Esto es más que todo la mayoría de casas en los Estados Unidos que ocurren casas asequibles y típicamente son propiedades que no están subsidiados por ningún programa local y federal, no hay regulación o restricción y son consideradas asequibles a las personas que tienen el 80% del AMI para ese lugar. Esto es algo también se debe a una gran cantidad de subsidios y recursos y un recurso esencial para proteger. Pensamos que NOAA hace el 90% de toda la disponibilidad de viviendas, la mayoría de lo que es la disponibilidad de viviendas asequibles son como 19 millones de unidades a nivel nacional. Esto es un ejemplo, son apartamentos en Virginia, 66 unidades, son casas asequibles. Ustedes van a ver aquí que tienen un ejemplo. Así que solamente tener esa idea. Y son más pequeñas. Y hoy vamos a hablar las personas que son restringidas, que viene por medio de una restricción federal o local o póliza.
Así que la banda verde, la pequeña cantidad nuestro subsidio directo es un programa con iniciativas impositivas que ganan más del 60% o el 60% del AMI. También tenemos las casas no subsidiadas, pero que son asequibles, control de renta. Así que esos son programas que dentro del crecimiento de todas las unidades. Viviendas subsidiadas son casas más antiguas y pueden ser en riesgo de pérdida de accesibilidad debido al obsoleto o la edad de la vivienda. Por ejemplo, más del 100% de las unidades públicas entre 1950 y 1985 tienen sistemas que están más allá de su vida útil. Como muchas autoridades de vivienda están trabajando para mantenerse con esas necesidades, para tener esos sistemas. Hay costos. Somos conscientes de esa base y hay que pensar en el hecho que sí tenemos esta forma y unidades que tienen necesidad de capital y pueden ser parte de una preocupación. Siguiente lámina, por favor. Me disculpo por el silencio. Gracias, Cali. Hoy que hemos cubierto parte de las básicas, vamos a entrar a las que son las actualizaciones que se hacen como parte de la crisis, pero hacen un edificio más eficiente por medio de la conversión de los sistemas de calefacción. Agua pueden incluir diferentes tipos de actualizaciones dependiendo en su alcance y objetivo de lo que están tratando de lograr. Pueden ver en la lámina aquí, puede incluir un lugar de eficiencia energética, electrificación y medidas de seguridad. También puede incluir la conservación de agua, carga de electricidad solar, la tecnología para lo que es el premio, los costos energéticos y también equipo de electrificación. Y también es importante, dependiendo en los contratos locales, deben de avanzar las actualizaciones de salud y electricidad antes de que estos ocurran. Para el premio pueden considerarse incluir tecnologías adicionales o estrategias que están incluidas en la banda inferior, como por ejemplo cargar con EV. Vamos a la siguiente lámina. Así que las actualizaciones frecuentemente incluyen diferentes tipos de iniciativas, así que cada casilla ahí representa diferentes tipos de iniciativas que se pueden apoyar en actualizaciones de edificios. Por ejemplo, eso es a la mano izquierda, van a ver la primera casilla
es, por ejemplo, reembolsos de energía por eficiencia de energía. Por ejemplo, para la climatización, la calefacción y enfriamiento. También pueden ser combinados con reembolsos con otra iniciativa. Por ejemplo, el gobierno local puede incluir reembolsos por servicios. Es una forma de combinar diferentes elementos para incrementar el impacto dependiendo de nuestros objetivos. Así que hay varias formas de poder tener estas actualizaciones que pueden ser avanzados por sí mismos o juntos. Y si vamos a la siguiente lámina, esto todo está en servicio de impactar beneficios. Las actualizaciones pueden crear altitud de beneficios para las comunidades, en particular comunidades, por ejemplo, puede incrementar resiliencia. Por ejemplo, eso significa reducir las emisiones de seguridad, reducir exposición o reducir exposición, pero las que son también puede incrementar la asequibilidad, a reducir las facturas de energía para otras necesidades esenciales, que Cali empezó a hablar de esto. Además, Building Upgrade puede apoyar la economía local, creando trabajos locales y también liquidar racial, actualizaciones y beneficiar. Hoy realmente estamos centrando en cómo nosotros podemos poner prioridades para poder ver estos beneficios y con un enfoque particular en la asequibilidad. Y si hacen más preguntas en estos otros beneficios, por favor, compártelos y también nos animamos a otros temas de webinario que también tienen que ver con estos temas también. Dependiendo en tu objetivo y el número de estrategias que pueden, es parte de la actualización, solo un recordatorio que estos equipos deben de incluir lo que es la climatización, medidas, equipo de electrificación, conceptos, planes. También los otros son opcionales, pero realmente es importante pensar y basado en eso van a poder tener las soluciones apropiadas, ya sea que esa sea una estrategia individual como insolación, bombas de calor o ver en combinación con otras actualizaciones como agregar la insolación para crear un abordaje integral para reducir las emisiones. Aquí pueden ver cómo se ve en cada uno de los tipos. Y si ustedes van a la siguiente lámina, que cada intervención produce diferentes resultados. Mientras ustedes desarrollan su plan de concepto, tienen que ver sus objetivos y esos objetivos para priorizar. Por ejemplo, si su objetivo es reducción de costos, pueden desarrollar ciertas soluciones que son diferentes si se reduce lo que es el consumo de electricidad. Es reducir los inquilinos, ese costo y reducir la carga. No pueden tener los tres como objetivos, costa y consumo y emisiones de carbono, pero van a tener que encontrar soluciones y estrategias a través de esos objetivos. Y mi colega John va a hablar de esto más a fondo. En la siguiente lámina, a medida que están considerando las diferentes estrategias, vale también considerar pases ir. Pueden ver también en el lado la actualización A, el
B es una actualización integral y la insolación de lo que es en la segunda etapa, y actualización C en la primera etapa combina algún tipo de medidas de eficiencia como aire con equipo o actualización de equipo, y la segunda etapa incluye inversión. Realmente depende en su contexto local y medida que están priorizando, y estamos considerando si debemos darle seguimiento a los casos. Hoy se lo paso a John para que hable de esto más a fondo. Gracias, Hannah. Sí que tenemos una buena introducción a qué tipo de inversiones se necesitan para poder actualizar los edificios. Y hoy vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo se toman las decisiones. Si vamos a la siguiente lámina, hay 3 diferentes perspectivas que son importantes para entender cómo la readaptación de los edificios suceden en las casas asequibles. Están los propietarios, las personas, los financistas, los prestamistas, los cuales, perdónenme, pero hay nuevas incentivas y reducción y las leyes de reducción de inflación, unas nuevas oportunidades muy buenas que creo que van a ser una parte clave de este trabajo. También está la segunda, están los constructores y los operadores de lo que son casas asequibles, nuevamente regulados y no regulados, como Kelly estaba describiendo, para quien una fase se tiene que, es un aspecto bien importante y para edificios que ya existen. Y por último, pero no lo menos importante, los inquilinos y los que abogan, particularmente viven en edificios multifamiliares que tienen la oportunidad de utilizarlo para mejorar la calidad de vida y accesibilidad para los inquilinos. Así que la calidad de vivienda es muy importante, así como la calidad del aire y mejoramientos del edificio, y también balanceando la necesidad de la accesibilidad para poder reducir el desplazamiento y otras preocupaciones de vivienda. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, tomando estas perspectivas ahorita en un detalle más desde la perspectiva del propietario del negocio, para pensar de una manera muy simple, definitivamente hay propietarios que hacen inversiones por razones ambientales, pero la mayoría de los dueños de edificios, las inversiones se hacen porque hay un costo que se puede ahorrar, así que hay una racionalidad económica asociada con la inversión. Puedo poner dinero ahorita, pero lo voy a recuperar con el tiempo a medida que el costo de la energía baja. Así que pueden ver aquí, es una forma conceptual de pensar, por ejemplo, en paneles solares, que les pagan para instalar paneles, pero pagan ese costo con los costos de energía a través del tiempo. Y también está una decisión muy real asociado con lo que es cumplir con las normas legales. Tengo que hacer una actualización porque la ley me dice que lo tengo que hacer, o hay otras regulaciones que también me obligan a hacer estas readaptaciones, ya sea que se convierte una decisión importante desde una perspectiva, desde el punto de vista del propietario, de por qué esas inversiones se tienen que hacer y cómo pueden ser evaluados. Si podemos ir a la siguiente lámina, también es importante, como Cali estaba reflexionando en la conversación sobre casas asequibles, obviamente no todos los propietarios son iguales y los propietarios toman decisiones en diferentes criterios. En el mundo no regulado, la mayoría es fondos del capital privado y puede ser accedido de una manera rápida, pero tienen que devolverse con intereses. Puede ser un incentivo público. Esos propietarios están más interesados en el valor de sus bienes, pueden incrementar potencialmente y poder incrementar las rentas y también disminuir los costos operativos. Entonces, claro, se hace más atractivo. Para las viviendas subsidiadas, el propietario
se hace muy diferente. Las decisiones son basadas en diferentes factores, más que todo tienen que ver con eh, cumplir con los reglamentos gubernamentales. Usualmente toma más tiempo para poder recaudar los fondos y el capital necesarios para el proyecto de actualización. Generalmente, como son fondos privados y gubernamentales, entonces el retorno es menor, pero en general estas propiedades son a largo plazo, así que hay un incremento de valor, es menos de no es la más alta prioridad y tienen más enfoque en lo que es la calidad de vivienda, pero también en disminuir el costo de energía y mejorar lo que es la función operativa. Vamos a la siguiente lámina. Desde la perspectiva del inquilino, las readaptaciones de los edificios puede ser una oportunidad muy importante para incrementar la comodidad del inquilino y puede ser algo tan simple como tener un termostato en su apartamento en vez de tener que la calefacción o el aire acondicionado sea controlado centralmente, dependiendo de dónde viven y la época del año. Por supuesto, vamos a reducir menos en lo que son los combustibles fósiles, los impactos de salud y también al final la reducción en los costos de utilidad, como Cali estaba describiendo cuando hablamos en costos, es el costo de la renta también. Por ejemplo, agua y otras utilidades, cualquier puede ser, pues, si nosotros podemos ir a la siguiente lámina, pero es importante reconocer que estos realmente son inversiones fundamentales y muchas veces tienen retos estructurales, tanto del inquilino como el del propietario. Desde la perspectiva del propietario, hay un sentido general de incertidumbre y que hay un costo alto y asociados con algunos casos son tecnologías relativamente nuevos y una falta de familiaridad y prioridad. La mayoría de estas personas están en el negocio de operar viviendas y energía no necesariamente es la primera prioridad en una conversación por razones que podemos discutir más adelante. Desde la perspectiva del inquilino, particularmente, una de las inversiones, por ejemplo, bombas de, de, de calefacción, por ejemplo, tener proyectos, toma sistemas y hace que todas las personas vengan y salgan de los apartamentos de los inquilinos. Eso es una disrupción y también hay riesgo para nuevos inquilinos. Las rentas pueden subir asociado con las readaptaciones de los edificios o desplazamiento de los inquilinos o incrementos para asociados con, por ejemplo, con las facturas de los servicios públicos. Hay barreras estructurales que existen para muchos de estos proyectos de readaptación de edificios que son tan importantes. Entrando un poquito más en detalle, desde la perspectiva del propietario, en la ausencia de incentivos en la mayoría de los mercados de energía, requiere muy significativos costos iniciales, por ejemplo, equipo, actualizaciones, por ejemplo, en la parte eléctrico, eh, con y no se ve muy claro lo que es el retorno financiero en cuanto a en cuanto a los gastos operativos. Así que el cálculo financiero muchas veces no es claro o especulativo a largo plazo. Y también no somos familiares con estos sistemas, cómo operan. Y nuevamente, para muchos de los propietarios, esto es algo en el contexto de la complejidad de poder operar viviendas multifamiliares en casi todos los Estados Unidos. Vamos a la siguiente lámina. Tomando nuevamente como un ejemplo, viendo a una propiedad en Nueva York donde la renta es estabilizada y tomemos muchos datos en cuanto son los gastos operativos. Pueden ver en la mano derecha, están en general los costos de operación asociados con las propiedades
hay de renta que tienen una renta estable. Como ustedes pueden ver, los gastos están como el 18%, así que desde la perspectiva del propietario, puedo ahorrarle el 5% en sus costos de combustibles para invirtiendo en la eficiencia. Es una parte muy pequeña de cómo el propietario está pensando en operar su edificio. Así que puede ser que tengan buena intención, pero puede tomar un nivel significativo de incentivos para poder elevar eso dentro de las prioridades de los propietarios y pensando en operar ese edificio. Si podemos ir a la siguiente lámina. Desde la perspectiva del inquilino, hay dinámicas similares. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hogar que tiene una carga pesada de renta, es una mezcla de tanto renta y servicios públicos. Así que realmente estamos tratando de aliviar esa carga y tenemos entonces que reducir la combinación de ambos niveles más allá del nivel del costo de vivienda y lo que son los servicios públicos combinados puede ser menos del 30% de lo que es el ingreso. ¿Podemos ir a la siguiente lámina? Así que para pensar en todas estas fuerzas de una manera requiere un entendimiento holístico para poder analizar esto, para poder realmente, y claramente es el caso que hay riesgos para lo que es por ejemplo, los inquilinos de bajo ingreso y se entiende a medida que usted piensa en abordar localmente, entender los mercados locales y entendiendo cómo ese tipo de inversiones pueden impactar los mercados para los inquilinos de bajo ingresos. Y es importante entender cómo esto afecta a la renta y muy importante en muchos mercados, particularmente la electrificación, ya sea, por ejemplo, para cocinar, la calefacción o tener por ejemplo, que tengan un medidor central, porque es central y no es en el edificio para unidades individuales para que estén pagando lo que están utilizando. Entonces puede haber costos que pueden ser modificados. Y eso no necesariamente significa que la renta va a bajar, pero el costo de inquilino puede subir en general dependiendo de su utilización y que no es la intención de esa inversión, pero tal vez un resultado real. Y parte del esfuerzo aquí es asegurarnos de que están pensando en general en cómo reducir ese costo para las viviendas de costo o bajo ingreso. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Así que pensando en esto y espero en una forma más visual, en la mano izquierda tenemos un edificio multifamiliar donde el propietario está invirtiendo en eficiencia de energía porque él está pagando lo que es la factura de servicios públicos y han bajado debido a esa inversión. Está en una posición y no necesariamente incentivamos para servir energía o reducir esos costos. Por otra mano, en el lado derecho, tenemos al inquilino pagando los servicios públicos. Sí tiene un incentivo financiero para hacer la inversión que puede ser necesario para poder lograr ese ahorro de energía de parte del inquilino. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que significa priorización y vamos a la siguiente lámina. Cuando pensamos en esto como un ejemplo, en ese ejemplo donde el inquilino está pagando los servicios públicos o fondos capitales y el incentivo al propietario, podría ser necesario para incentivar directamente al propietario para que invierta en el edificio, en cual caso el inquilino puede ver el valor de eso por medio de la reducción de las facturas de electricidad mensuales. Y eso nos lleva a cómo empezamos a pensar en abordajes efectivos locales. Vamos a la siguiente lámina y vamos a hablar cómo estas conversaciones, a medida que estamos armando los equipos y los esfuerzos, cómo quieren estar ustedes pensando en priorización
varios criterios claves. Así que aquí es donde realmente esto se une. Como Hannah estaba diciendo, de los que son los resultados de energía, hay una disminución del consumo de energía. En el lado derecho tenemos tan importante resultados de vivienda, minimizamos el riesgo de desplazamiento y bajamos la carga económica de los inquilinos en general. Todas esas cosas son muy importantes y resultados que podemos predecir. Y nosotros queremos ser parte de ese proceso. Así que pensando que es una propiedad, que es algo apropiado debido a donde ustedes están y qué herramientas tienen a su disposición. Vamos a la siguiente lámina. Así que para tener un ejemplo en cuál podría haber tensión y alineación, si por ejemplo un equipo decide que la priorización realmente se enfoca en reducción de costos para los inquilinos, eso nos lleva a innovaciones que disminuyen los costos energéticos de la vivienda. Y eso sería, creo, una perspectiva muy importante y particular. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la siguiente lámina, podemos ver de que hay otros miembros en el equipo que la priorización está bajo la reducción de lo que son las emisiones de carbono. Entonces, en todo caso, ellos están enfocados en las innovaciones tecnológicas que no reducen los costos del inquilino. Pueden incluir electrificación y de hecho el costo del inquilino puede subir por las emisiones de carbono, por la intensidad de lo que es la parte de electricidad puede bajar significativamente. Todos estos son importantes y positivos y creo que los equipos, el reto, vamos a la siguiente, es empezar a pensar cómo traer esto juntos. ¿Cómo se ve esto cuando todo esto se une? Si, por ejemplo, hay muchas diferentes respuestas. Esto es solamente para tratar de dar un ejemplo de un abordaje. Queremos disminuir el consumo de energía, queremos costar los costos de servicios públicos e incrementar la calidad de vida. ¿Y cómo podemos empezar a pensar en este tipo de programas y abordar todos estos temas? Vamos a la siguiente lámina. En este caso, nuevamente, esto es un ejemplo de una intervención. Nuevamente, los fondos de capital para el propietario del edificio, lo cual reducir el consumo de energía da mejores resultados de salud, de la calidad, que todos están utilizados directamente para dar fondos a las actualizaciones de los edificios. En todo caso, los inquilinos que están pagando facturas de electricidad pueden obtener una factura más baja de electricidad cada año. Pero puede ser que no necesariamente en este caso, eso puede crear un riesgo de desplazamiento de inquilinos dependiendo de los criterios asociados con esa inversión de capital que se tiene que dar en forma anticipada y eso tiene que ser entendido en forma integral y un modelo regulatorio. Si podemos ir al siguiente ejemplo, por favor. Nuevamente, hay un diferente equipo, puede elegir priorizar la minimización de desplazamiento en en el caso de viviendas y reducción del costo y una disminución del consumo de energía. Podemos ir a la siguiente lámina. Entonces, hay una serie de intervenciones. En ese caso, realmente nos vamos a enfocar en reducir el uso de energía, asistencia técnica, la eficiencia, inversión a nivel de edificios y construcción. Por ejemplo, sistema de calefacción eficiente, de electrificación, todas estas cosas reducen el costo del propietario o el costo de operativo a los edificios. Pero si esos costos eh, son desembolsados por el propietario, puede ser que el inquilino no tenga ningún tipo de cambio en sus gastos mensuales. Podemos reducir las emisiones de carbono y lo que son las facturas de electrificación, pero no impactan a los inquilinos de manera positiva. Vamos a la siguiente lámina.
Y eso es una serie de ejemplos para poder resaltar algunas de las cosas que creemos que este proceso y esta conversación nos va a ayudar a focalizar para empezar a ver innovación. Tenemos un estudio de caso, esto es en Massachusetts, una instalación para las personas de la tercera edad, que es por medio del programa de sección 8, agua y servicios de calefacción. El propietario pudo acceder fondos para además de fondos, realmente una ventanilla única de cómo poder mejorar. Es una inversión holística y podemos ir a la siguiente lámina para ver en lo que ha resultado. Y una auditoría de energía crea una serie de tipos, alcances de trabajo para invertir en el proceso, y eso ha reducido gas y electricidad de una manera muy sustancial. Y son como $9,000 al año. Y nuevamente, realmente muy significativo en este caso, la habilidad de proteger a los inquilinos por el uso de lo que son los vouchers de sección 8 y los fondos por medio de ese proyecto, los cuales por medio del programa estatal pudo hacer costos operativos significativos, los que van a continuar por muchos años. Así que si podemos ir nosotros a la siguiente lámina, por favor, que queremos asegurarnos de que dejemos tiempo para poder revisar y tener preguntas y respuestas. Así que lo que nosotros podemos aprender es que el universo de preocupaciones de electrificación y de vivienda tienen que unirse en una serie de abordajes locales, lo que son una combinación de el costo operativo y financiero de tanto los dueños y los inquilinos, y balanceando esos objetivos es al corazón de lo que este reto y esta conversación se trata de cómo esos objetivos pueden ser balanceados, priorizados. La clave de eso, creemos que una clave es equipos multidisciplinarios que pueden trabajar juntos y estar claros sobre las prioridades. Así que, nuevamente, por medio de este proceso, creo que puede decisiones hechas con ojos abiertos de cómo se pueden ver esas prioridades y las cosas que se sacrifican cuando implementamos, y poder implementarlo a nivel local y comunitarios. Y lo obvio es que no hay una forma correcta o equivocada de hacer adaptaciones de los edificios, pero se tiene que hacer de una manera muy estratégica, entendiendo los beneficios y consecuencias medibles y entender los incentivos que tenemos de parte de los propietarios y los inquilinos. Con eso nos traemos a un momento para poder responder alguna de las preguntas. Sí quiero decir que hay varios webinars que comienzan mayo 4 con el resumen del premio en sí. Todos esos están en el sitio web. Mayo 10 también va a haber un webinar y estamos pensando en geografías y zonas y actualizaciones. Mayo 11 también un entrenamiento de entender la fuerza de desarrollo laboral, y junio 13 otro resumen a las 2 p.m. Y después, si vamos a la siguiente lámina, también nosotros estamos muy emocionados sobre una serie de horas de oficina que son exactamente como suenan. Pueden llegar y hacer preguntas. Mayo 2, comenzando a las 12:30, enfoque en lo que es la planificación impulsada por la comunidad, programas de eficiencia de energía, preguntas sobre los premios, y particularmente el 15, relevante a los materiales que hemos cubierto hoy, cómo pensamos nosotros en los edificios comerciales marginalizados y cómo podemos nosotros tener casas asequibles, lo que es la energía asequible, y todo eso lo podemos preguntar en las horas de oficinas. Y después vamos a avanzar a nuestras preguntas.
y preguntas y respuestas. Espero que todos han tenido la oportunidad. Aquí vamos. Sí, tenemos una encuesta para concluir, para que nos ayuden a pensar en qué temas aún tienen preguntas, en qué están interesados en explorar en las horas de oficina. Como hemos dicho, nosotros vamos a estar ahí durante esas horas de oficina. Podemos prepararnos con preguntas que tal vez podamos tener o los temas que están interesados. Todos podemos tomar un minuto. Probablemente podemos ver esas preguntas, todos en su pantalla de Zoom, y vamos a apreciar cualquier retroalimentación que las personas pueden proporcionar en los temas y preguntas. Con eso, quiero asegurarme que tengamos unos cuantos minutos. Creo que estamos bien con el tiempo. Muy bien. Sí, tenemos preguntas. Queremos nosotros cubrir alguna de las preguntas que han resultado durante este webinar. Y quiero darle las gracias a todos por su atención y sus preguntas. Y ha sido un placer cubrir algunos temas interesantes, pero también complicados. Gracias, John. Este es Ian en ACAA. Nosotros tenemos muchas preguntas aquí. Vamos a hacer lo mejor para poder contestarlas todos. Para comenzar, vamos a poder acceder las láminas y la presentación después. Y si la respuesta es sí, vamos a estar mandando grabaciones y las láminas para las personas que se han registrado, así que manténganse al tanto de eso. También habían también unas preguntas que se contestaron en el chat, así que si ustedes vamos a regresar, pero primero quiero a las preguntas más amplias en lo que es casa asequible y energía, pero vamos a tomarlas uno por uno y tratar de contestarlas todas. Así que veamos aquí. Primeramente, y esa sí fue respondida en el chat, pero Cali, si la quieres abordar brevemente para que la tengamos grabada, ¿qué se considera casa asequible? Y la pregunta es, ¿la casa asequible es definido por lo que es el ingreso bruto o neto? Ok, muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Y cuando nosotros decimos 30% de ingreso, estamos hablando del ingreso, es antes del impuesto. Así que 30% de tu ingreso va hacia vivienda y servicios. Entonces el ingreso es 30%, entonces no tienes una carga de vivienda. Muchas gracias. Y relacionado a eso, tenemos si es diferente de evaluar la asequibilidad de la vivienda para casas inquilinas o de propietarios. Si hay alguna diferencia en el abordaje ahí. En cuanto a asequibilidad, es el 30%. No estaba segura de la pregunta. No, realmente, si sos propietario o inquilino, hay muchas viviendas en este país y si tú estás pagando más del 30% de tu ingreso bruto como un propietario para costos de vivienda y servicios, tienes una carga de vivienda. Puedes tener una hipoteca que es muy cara para lo que tú puedes realmente costear. Solamente muchas personas viven ahí porque no hay opción por la ciudad en que se viven, pero dejan menos ingreso para todos los gastos esenciales. Muchas gracias. Y también tenemos una pregunta para las personas que quieren entrar y tiene que ver con el costo de actualizar o readaptar las casas viejas o, o lo que es un inventario de viviendas que han sido construidos de manera más eficiente y más recientemente. En cuanto a las consideraciones y viendo ese tipo de diferentes tipos de vivienda, sí, voy a tratar de responder eso en tres partes, porque
yo leí una pregunta un poco distinta, si es eficiente actualizar casas antiguas versus construir nuevas casas. Creo que ambas son complicadas y hay que tomar consideraciones sobre la actualidad local. Creo que obviamente actualizar o readaptar edificios antiguos es bastante caro. Todo depende, ¿verdad?, de lo que es el mercado laboral local y otros tipos de intervenciones que hace sentido. Por otra mano, la habilidad de hacer eso con un edificio existente desde una perspectiva de la comunidad, por ejemplo, les ayuda a poder ahorrar cuándo fue construido y cómo fue construido, y de una perspectiva de lo que es la preservación comunitaria puede ser muy beneficioso porque permite por lo menos una mejor oportunidad para las personas que están viviendo en la comunidad, para que no sean desplazados. Nuevamente, no es algo dado, pero es una parte importante de consideraciones y mercados que hemos estado viendo. Ambos, yo diría, en cuanto a la preservación comunitaria y en los aspectos de lo que son los gases de carbono, han hecho más y más crítico en los años anteriores. Gracias. Y hay una pregunta, algunas preguntas tienen que ver con qué estrategias son importantes para considerar cuando estamos readaptando casas asequibles para que esas actualizaciones no causan desplazamiento o incrementos de renta. Y eso fue respondido en el chat, pero creo que sería una muy buena pregunta para que también quede en la grabación. He visto la respuesta en el chat. Espero que lo que conteste esté de acuerdo en lo que se respondió en el chat. Creo que hay algunos mercados, por ejemplo, Nueva York, siendo un mercado significativo en los cuales hay protecciones existentes y regulaciones que protegen. De lo contrario, protegen casas asequibles no subsidiadas. En otros mercados en que esas regulaciones no existen, ha habido experimentos a pequeña escala, pero son importantes con respecto a los convenios con el dinero. Por ejemplo, si ustedes están accediendo en algunos casos capital privado, les vamos a dar este dinero y van a seguir las siguientes actualizaciones y en retorno vamos a asegurarnos del incremento de renta no pase de cierta cantidad y que los inquilinos no son desplazados. Esas revisiones han sido parte, nuevamente, pequeños números. Creo que ejemplos son importantes, como hemos dicho, realmente es un aspecto muy significativo de la conversación local en cuanto a las actualizaciones a escala. Son consternaciones reales sobre el desplazamiento directo o los incrementos de los gastos que efectivamente fuerzan el desplazamiento, y ese tipo de límites asociados con las fuentes de financiamiento han probado ser herramientas importantes en algunas de estas inversiones. Cali, ¿quieres agregar algo sobre de otros ejemplos que tú has podido observar? Creo que solo agregaría que no, no hay un límite claro para la consternación de que haya incremento de renta cuando hay una readaptación de un edificio. Eh, en diseñando programas pueden haber ejemplos donde requieren que los participantes no incrementen la renta para evitar desplazamiento, pero eso tiene que ser, por ejemplo, si están obteniendo financiamiento subsidiado del gobierno federal o local, tiene que ser un requerimiento razonable de no incrementar la renta por una cantidad de años como condición de la participación del programa. No lo puede ser tan de una forma tan irrazonable que el propietario dice ni voy a participar, porque si quieren que se den las readaptaciones tenemos que ver cuál es el punto medio, cuando ponemos los incentivos correctos. Y mucho es trabajar, es hablar con los propietarios, escucharlos
¿Y qué más puede estar en la mesa sobre estas negociaciones? Por ejemplo, si yo puedo hacer que residentes, por ejemplo, firmen arrendamientos más largos. Puede que haber muchas otras cosas que podemos pensar hablando sobre los propietarios de sus puntos de dificultad. Y creo que Kelly lo que está diciendo, creo que por eso estamos tan emocionados por este esfuerzo. Creo que los múltiples caminos para la intervención va a requerir esos abordajes multidisciplinarios. Si simplemente quieres solucionar eso desde el punto de vista de consumo de energía, no van a poder dejar por lado muchas consternaciones en cuanto a vivienda. Si ustedes lo ven solamente como un asunto de asequibilidad de vivienda, también van a perder y pasar por alto un entendimiento de perspectiva desde el universo de energía y realmente creemos que la mejor es cuando estos puntos o estos intereses se toman en cuenta y trabajan juntos con equipos multidisciplinarios a nivel local para poder crear soluciones factibles. Perfecto. Y tenemos una pregunta más con respecto si hay un marco de referencia general que evalúe los impactos de eficiencia energética en la casa. ¿Algún pensamiento sobre eso? Si hay, por ejemplo, hay algo que podemos recomendar para que las personas puedan ver. Esto es una pregunta sobre, por ejemplo, una muestra de un plan de sostenibilidad. Sí, es una pregunta separada, pero creo que hay un traslape en las dos, así que definitivamente podemos tomar esa pregunta también. Esa, el plan de sostenibilidad para, por ejemplo, los planes de construcción subsidiados por el Departamento de Vivienda. Pero siéntase en libertad de poder contestar esa pregunta. Si tal vez Laura puede contestar. Así que nosotros no tenemos plantíos y no los requerimos en general para las propiedades, pero creo que un buen lugar para comenzar y puedo poner un número o un nombre de contacto en el chat es DOE y el programa de retos del Departamento de Vivienda que ha estado en existencia por 10 años y tienen buenos antecedentes coleccionando las mejores prácticas en los espacios. Va a haber mucho variabilidad en cómo los propietarios, en donde, por ejemplo, los propietarios implementen los planes de sostenibilidad, pero creo que ellos han recaudado plantillas y mejores prácticas y hay participantes y como por ejemplo evaluar las propiedades. Muchas veces hacen sus recursos disponibles al público como una práctica de comunidad. Así que con gusto comparto esa información. Y solo agregaría en el lado de las viviendas no reguladas, la mayoría de los servicios públicos también tienen algún nivel de asistencia para auditorías de energía, uno de los cuales les voy a dar un ejemplo de cómo se ve para que ustedes puedan tener un sentido de qué tipo de intervenciones tienden a resultar geográficamente o cómo se ve de diferentes perspectivas, por ejemplo, en el Southwest, por ejemplo. Así que solamente para tener una idea, en, por ejemplo, cómo se ve la auditoría de energía, ayuda mucho y en mi experiencia es algo que ustedes pueden acceder por medio de las utilidades locales, que muchas veces tienen opciones para poder incentivar esas auditorías de electrificación y prepararse para ellas. Una pregunta que entró relacionado a lo que son las evaluaciones y auditorías. ¿Cuál es, por ejemplo, el plazo normal para una necesidad de evaluación o auditoría? Es una muy buena pregunta y pienso, yo diría solamente que
Creo que la pregunta se refiere de algo del 2017, así que mi pensar es que algo de eso aún es relevante y particularmente como cosas como insolación o tienden a ser muy estándar como parte de esas auditorías y esas condiciones que no mejoran por sí solos, pero voy a decir que la tecnología aquí está mejorando rápidamente, así que lo que yo creo que en el 2017, por lo tanto, está sugiriendo, por ejemplo, bombas de calor como una solución de largo plazo. Tienen mejores antecedentes en cómo esas cosas actúan y ha sido muy positivo los antecedentes. Así que sospecho que la tecnología está mejorando tan rápidamente que 5 años no es como quisiéramos que fuera. Usualmente te pueden apuntar algunas cosas que son útiles. Nuevamente, creo que muchos de los servicios que estamos conscientes son a un nivel de asistencia técnica en cuanto a auditorías. Y si ustedes están en una posición de pensar en planificación a largo plazo, es una muy buena herramienta y puede ser muy poderosa cuando está eso fresco. Y ya casi no tenemos tiempo. Voy a tratar de abordar la mayor parte de preguntas posibles. Si alguna de las preguntas no son respondidas, ustedes pueden también mandarnos un correo a Buildings Up, especialmente cuando son problemas del premio, y vamos a poder llegar a eso. En esa nota hay otra pregunta que entró. Nate, esta es para ti. Alguien preguntó, ¿hay una prioridad particular para el impacto de lo que son las actualizaciones de los edificios en cuanto a los esfuerzos de alcance, educación, versus lo que son mejoramientos tangibles de los edificios? Gracias. Voy a referirme a las reglas por, y si hay algo más específico, por favor, solo mándenos un correo electrónico. Y es difícil evaluar eso sin más información. Así que verifica las reglas y hazme más preguntas si necesitas. Gracias. Y tenemos como 2 minutos. Creo que vamos a contestar una pregunta más. La pregunta entró sobre establecer confianza en una residencia, por ejemplo, de ingresos limitados y que puede estar un poco indeciso de participar en programas de actualizaciones o readaptación. Las personas tienen algo de cómo estructurar una iniciativa para que realmente haya confianza con los residentes que están siendo afectados. Pienso nuevamente, esto es una pregunta muy local y creemos que tener a las personas adecuadas a la mesa, no les podemos decir quiénes son esas personas, pero armando ese equipo es esencial. Y de hecho hay muchos estudios de caso y sabemos que tenemos algunos que estamos reuniendo en nuestra biblioteca de recursos y algún trabajo de que hacen es realmente enfocado en establecer esa confianza. Por ejemplo, también están haciendo trabajo de sostenibilidad. Así que esas son las personas con las que tenemos que hablar y ver cómo ellos construyeron esa confianza, porque esa falta de confianza existe por muchas razones y cientos de años de razones y más recientes. Así que vamos a asegurarnos de que hacemos unos estudios de casos en nuestra biblioteca de recursos. Solamente quiero agregar rápidamente, hicimos un webinar hace unas cuantas semanas en lo que son involucrar a las personas interesadas y puede haber un contexto en ese webinar que les puede ayudar. Siéntanse, ustedes pueden verlo en HeroX, pero creo que el punto de Kelly es importante reconocer porque hay una falta de confianza desde el principio. Así que hay algunos recursos relacionados a eso en HeroX, así que verifiquen eso. Bueno, gracias a todos por asistir hoy. Nuevamente, comuníquense con nosotros en nrl.com si tienen preguntas adicionales y tengan una feliz tarde. Gracias a todos. Aprecio su tiempo.